Marcos capítulo 8. Sí, tienen Marcos 8, versículos 34 al 38. Leemos en su palabra. Dice: llamando Jesús y a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Y así terminamos el capítulo 8 de Marcos, con estas grandes palabras del Señor. Quisiera leer algo antes de continuar. Aquí lo tengo, perdón. Quiero leer esto antes de continuar. Este es un extracto de una novela que es un clásico y es antiquísima esta novela. Se llama El mártir de las catacumbas. Es una maravilla de relato. Y quiero leer así. Dice: en ese momento una nueva escena. Quiero resumir, quiero dar el contexto. El contexto es que estaban los romanos en el Coliseo, en el circo romano, y estaba lleno de multitudes de gentes y estaban oficiales y altos rangos del imperio romano. Estaban en la mera capital del imperio, que era Roma. Y entonces habían unos gladiadores peleando, y entre ellos había un gladiador cristiano llamado Máser, y Máser era muy fuerte y muy ágil, y todas las bestias que le lanzaban a la arena, él lograba matarlos rápido. Fueran leones, fueran tigres, fueran lo que fuera que le lanzaran a la arena, él los mataba. Pero en una de esas le metieron a un hombre, y el hombre estaba muy mal herido y estaba adolorido por lo que le habían hecho en la lucha. Y le dicen: mátalo. Máser ya había creído en el Evangelio y él dijo: no, yo no puedo matar a ningún hombre. Y se negó. Y fue al punto que él fue fiel a su convicción de no matar a una persona que no le estaba haciendo nada. Fue tan fiel a su convicción que él prefirió que lo mataran a él. Y así fue. Ese día murió el gladiador Máser. Pero luego viene esta escena, dice, y ahora sí leo: en ese momento una nueva escena le llamó la atención a Lúculo, que era un oficial romano. Esta vez entró al escenario un anciano de figura inclinada, con cabello blanco plateado. Era de edad muy avanzada. Su aparición fue recibida con gritos de burla e irrisión, aunque su rostro venerable y su actitud digna hasta lo sumo hacían presumir que se le presentaba para despertar admiración. Mientras las risotadas y los alaridos de irrisión herían sus oídos, él elevó su cabeza al mismo tiempo que pronunció unas pocas palabras. Esto dijo aquel anciano. Primero hablan los romanos, dice: ¿quién es él?, preguntó Marcelo. Este es Alejandro, un maestro de la abominable secta de los cristianos. Es tan obstinado que se niega a retractarse. Silencio, escucha lo que está hablando. Y aquí empieza a hablar aquel anciano. Romanos, dijo el anciano, yo soy cristiano. Mi Dios murió por mí y yo gozoso ofrezco mi vida por él. Esta persecución por el emperador Decio fue desde el año 249 al 251 antes de Cristo. Después de Cristo. O sea que duró como 2 años y medio. Decio murió en batalla con los godos, más o menos a fines del 251 después de Cristo. Un
bronco estallido de gritos e imprecaciones salvajes ahogaron su voz, empezaron a insultarlo y a desearle la muerte a aquel cristiano. Y antes que aquello hubiera concluido, 3 panteras aparecieron saltando hacia él. El anciano cruzó los brazos y elevando su mirada al cielo se le veía mover los labios como musitando sus oraciones. Las salvajes fieras cayeron sobre él mientras oraba de pie y en cuestión de segundos lo habían destrozado. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo, intentando saltar contra las barreras. En su furor se trenzaron en horrenda pelea unas contra otras, aquellos animales. Era una escena espantosa. En medio de la misma fue arrojada una banda de indefensos prisioneros empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimiento humanos no hubiesen sido anulados. Pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas temerosas, las infelices criaturas, es decir, las muchachas, mostraban su humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible. Pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta las fieras de la presencia de sus presas, empezaron a acercarse. Esas muchachas, juntando sus manos, pusieron los ojos al cielo y elevaron un canto solemne e imponente que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Y este es el canto: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. A Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas en su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanzas. Estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Si se imaginó todo lo que he leído, sabrá que fue algo realmente sangriento, terrible, es decir, espantoso, pero a la vez lleno de mucha dignidad, lleno de mucha valentía, pero sobre todo lleno de una convicción que no es de este mundo. Marcelo era que se llamaba el romano Marcelo. Él estaba impresionado cómo es posible que un cristiano pueda morir con tal dignidad. ¿Por qué ellos hacen eso? El día de hoy quiero hablar acerca de esto. Los que quieran seguirlo. He titulado Los que quieran seguirlo, seguir a Cristo. Y lo he dividido este texto en estos diferentes subtítulos. El primero es: Cristo es mayor que mi propia vida. La semana pasada hablábamos un poco acerca de esto. La vida es valiosa, es el recurso más valioso que tenemos. Ahorita hablaré un poco de eso, pero es más valioso el reino de los cielos. Lo segundo, Cristo es mayor que las cosas de este mundo. Cristo es superior, más valioso, más amable. Y tercero, Cristo es mayor que la vanagloria de este mundo. Ok, comencemos con los versículos 34 al 35. Marcos 8, 34 al 35. Dice así: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero
El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén. Para nosotros no existe un recurso más valioso que la vida, ¿verdad? Somos capaces de pagar mucho dinero con tal y la vida sea preservada. Somos capaces de agotar nuestros esfuerzos con tal de que la vida sea preservada, especialmente la de uno, ¿verdad? Sin embargo, Cristo aquí nos enseña que hay algo o hay alguien que vale mucho más que la vida humana. Y esto realmente sonaría extraño, ¿verdad? En esta cultura, porque en esta cultura se ignora a Dios y a su reino y solamente se toma en cuenta el interés propio. Pero la vida es inferior en valor a Cristo y a su reino. En esta introducción, ¿verdad? Que leí ahorita, quería dejar ver, ya no solamente con las escrituras, sino a través de la historia. Esto también es histórico, lo que acabo de leer ahora, aunque los hechos tal vez no hayan sido exactamente así. Sin embargo, es una representación de lo que en verdad sí ocurrió. O sea, realmente los cristianos eran despedazados por fieras y los cristianos eran despedazados también por humanos que parecían fieras, solamente por ser cristiano. El problema en Roma era que los cristianos no reconocían a otro rey más que a Jesucristo. No reconocían a otro señor de señores más que a Jesucristo. Y es que César se creía ese señor de señores. Y aquellos cristianos no podían considerar tal cosa. Sí debían someterse a las autoridades, sí debían reverenciarlos y tenerles respeto. Sin embargo, no era en un reconocimiento de supremacía y de gloria a él como si fuera Dios. Y en realidad, el emperador romano se creía Dios. Por esto los echaban a las prisiones y los mataban en el circo, o los mataban cortándoles la cabeza o siendo crucificados. Esto es para quien quiera venir con él. Las palabras de Jesucristo no son para todo el mundo, sino solamente son, como él dijo, si alguien quiere venir conmigo. Si no quiere venir conmigo, probablemente la va a pasar muy placentero y muy plácido en este mundo y no habrá persecución. No van a sufrir. A lo mejor sufrirán por muchas cosas más, pero no por Cristo, y se la van a pasar relativamente tranquilos. Pero quien quiera venir con Jesucristo tiene que estar dispuesto. Y quiero describir un poco acerca de esto, ¿verdad? Lo que el Señor dijo, estas implicaciones de seguirlo a Él. Lo primero que Él menciona es: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. En la traducción en lenguaje actual, aquí tengo esa Biblia, en la traducción en lenguaje actual, no lo necesito abrir, aquí lo tengo apuntado, dice, cuando dice niéguese a sí mismo, usa estas palabras, dice: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. O sea, decir que Jesucristo es nuestro Señor es, mira, ya yo no gozo de autonomía. Autonomía significa tener mi propia ley. Ya yo no gozo de eso. Yo tengo una ley. Y realmente, aunque yo quiera hacer unas cosas, no estoy llamado a obedecer esos impulsos, esos deseos. Mi único llamado es olvidarme de hacer mi propia voluntad. Ya luego, el Señor Jesucristo dice, cuando dice y sígame, es de que haga lo que yo mando. Eso lo dice también en la TLA. Entonces, nosotros, en realidad, los cristianos, tenemos este llamado. Lo primero es dejar de pensar en nosotros como si tuviésemos la última palabra en este asunto. Los cristianos no tenemos la última palabra. Por ejemplo, en el caso de los padres, ¿verdad? En casa, que somos la autoridad que el Señor colocó por encima de nuestra familia. En realidad, el padre está llamado a establecer la ley de Dios.
¿sí? O sea, no va a establecer su propia ley. Así que al final de cuentas no será su propia voluntad, sino solo la voluntad del Señor. Debemos entonces renunciar. No es una opción. Estamos obligados a renunciar a hacer nuestra propia voluntad, a nuestra propia opinión, a nuestro propio criterio. Eso ya no importa acá. Importa para tomar en cuenta muchas cosas, pero no para definir nuestras decisiones, nuestras convicciones y nuestro camino. Día a día tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones deben ser tomadas en sumisión a Cristo Jesús, porque no tenemos otro Señor sino Cristo. No son nuestras costumbres, no son nuestras aficiones lo que se requiere para seguir a Cristo. En realidad se requiere es agarrarnos a nosotros mismos y quitarnos del trono en el que nos hemos puesto. Y que solamente mande Cristo. Porque es solamente Cristo diciendo, tú vas a hacer esto. Y punto. Pero es que yo tengo ganas de otra cosa. Los padres sabemos de eso, ¿verdad? Los padres sabemos cuando nuestros hijos no quieren hacer ciertas cosas que les mandamos a hacer, sino que quieren hacer otras cosas. Y nosotros le decimos, pues, tienes que hacerlo. La forma más práctica, ¿verdad?, de estar dispuesto a morir por la causa de Cristo es primero dejando de hacer mi propia voluntad. Esa es la manera más práctica de ser un discípulo de Cristo. Es que yo tengo antojos de hacer aquello, va en contra de la voluntad del Señor, entonces la dejo de hacer y solo me dedico a la voluntad del Señor. No me gusta, no lo siento. No lo sientas, no importa. Tú obedece a Cristo. A veces nuestros sentimientos querrán ser nuestros directores, querrán ser nuestros guías, pero nuestros sentimientos van y vienen. Nuestros sentimientos no son fiables. Por eso también dice la palabra, ¿verdad?, de que el hombre que es de doble ánimo es llevado por toda ola, por toda cosa que va y viene, ¿verdad? Es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Los cristianos estamos llamados a solamente ser arrastrados por la voluntad del Señor. Hace años, muy joven yo en la fe, cuando alguien decía, sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios, a mí me impresionaba. Yo, wow, qué impresionante. Y realmente es un asunto más práctico de lo que uno se imagina. Probablemente esa persona lo decía para sonar muy espiritual, pero es un asunto bastante práctico. En realidad se empieza negándonos a nosotros mismos. Podríamos tal vez decir, la salvación no es por obras, Osman. La salvación es por gracia solamente, o sea, porque yo tengo que estarme negando a mí mismo, si ya fui salvo. Y algunos dicen eso como para excusarse, ¿verdad?, para no obedecer al Señor. Hay un término que es antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Antinomianismo es la idea de que no tenemos ley. Algunos círculos cristianos manejan esto a través del dispensacionalismo, que ahorita no tengo chance para hablar de eso. Pero creen que el tiempo de la ley ya pasó y no debemos someternos a leyes. Vivir sin ley. Ya no andamos por la ley, sino por la gracia. Solemos decir para llenarnos de orgullo y abandonar la instrucción del Señor. Cristo nos dice, mi voluntad es más importante que la tuya. De eso se trata decir que Cristo es mi Rey. Si nosotros, ¿verdad?, en lugar de tener un presidente democráticamente elegido en este país, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, con nombre y apellido, así se llama el hombre. En lugar de tener un presidente democráticamente elegido y que hay mecanismos constitucionales para que él fuese destituido en tal caso de que deba hacerlo, si
Sin embargo, un rey no tiene mecanismos constitucionales para ser destituido, sino que su palabra es ley. En un reino, cuando el rey habla, los demás no tienen más opción que obedecer. Nosotros no vivimos, el reino de Cristo no es un estado democrático, sino que estamos bajo un gobierno absoluto y totalmente soberano por parte del Rey de Reyes llamado Jesucristo. Así que no existen mecanismos constitucionales para destituir al Rey, que es Cristo Jesús. Seguramente seremos nosotros los destituidos si intentamos hacerlo. Un ángel que fue un ángel muy poderoso y muy importante, intentó destronar a Dios, o al menos igualarse a Él, y terminó convertido en espanto. Y es Lucifer, así lo dicen los profetas. Y si él, siendo tan poderoso y tan hermoso, terminó convertido en espanto por querer igualarse e imponer también su ley a la par de Dios, nosotros que somos polvo, ¿qué va a pasar? Realmente negarnos a nosotros mismos es un llamado que debemos sí o sí asumir. Luego el Señor Jesús dice, tome su cruz. Y de nuevo quiero citar la traducción en lenguaje actual que dice, tiene que estar dispuesto a morir en una cruz. Y estar dispuesto a morir en una cruz no solamente es el dolor, es la total vergüenza y exposición a la burla y al descrédito de todos. Y realmente morir en una cruz es agonizante. Todavía lo es. Es agonizante, es doloroso, es tortuoso, es una muerte lenta, dolorosa y desesperante. Actualmente, por eso digo que todavía duele, pues actualmente hay hermanos nuestros que están muriendo en cruces, literalmente. Cristianos que solo por ser cristianos, los radicales islámicos en este caso, los encuentran y dicen, tú adoras a un Dios que murió en una cruz, bueno, tú lo vas a imitar también y vas a morir en una cruz. Y se burlan de ellos y literalmente los clavan a una cruz. Sin embargo, ¿cómo podemos vivir nosotros eso? O sea, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y es de que nosotros no estamos solo para complacer nuestra comodidad, nuestro confort, sino que en realidad estamos llamados a, de ser necesario, incluso morir. La muerte no es algo malo para nosotros, es algo malo para quien no ha creído en Cristo. Pero para nosotros no es algo malo. Tal vez sea triste por un tiempo para nuestra familia. Y será muy triste para nuestra familia, ¿verdad? Pero el Señor también promete en su palabra que secará toda lágrima. Así que esa tristeza será temporal. Pero cuando morimos, los que hemos creído en Cristo, ahora nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo y vamos a disfrutar de su presencia, entre tanto que nuestro cuerpo reposa en esta tierra, esperando la resurrección. Porque nosotros no tenemos una esperanza que acaba con la muerte, sino una esperanza de vida eterna. Y nuestra vida no se limita a solamente estar respirando en esta tierra y que nuestro corazón esté bombeando sangre. La vida nuestra trasciende la eternidad. Gloria al Señor. Definitivamente tenemos este consuelo. Así que la muerte no es el fin. Realmente podemos estar dispuestos incluso a morir. Caminar con Cristo,
seguirle es pasar por el mismo lugar por donde Él pasó. Es decir, la vida cristiana es vivir lo que el Señor vivió. Y si Él vivió el desprecio, el dolor y la muerte de cruz, nosotros no somos superior al Señor. Y también caminaremos el camino por el que Él andó. No nos extrañe cuando una persona se burle de nosotros, o nos desprecie, o incluso hasta nos deje de pagar por el trabajo que hacemos, solo por ser cristianos. No nos extrañe eso. Al Señor Jesús le hicieron peor. Él estuvo dispuesto a morir. Entonces, a nosotros también nos querrán crucificar, ¿verdad? O nos querrán matar. Y el Señor nos dice que debemos estar dispuestos a tales circunstancias. ¿Saben? Este mundo es muy bueno y el Señor lo ha creado muy bueno. Sin embargo, para nosotros no es el todo. Este mundo pasará y sus deseos también pasarán. Pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Esto no es un asunto sencillo, ¿verdad? Como que es fácil de llevar, esto es bien fácil, hermano. Mira, eso de morir por Cristo es un asunto sencillo. No, no lo es. No lo es. Pero una vez que el Espíritu Santo ha venido al creyente, le da la capacidad para ser fiel en medio de la prueba más grande. De verdad. ¿Y cuál es la prueba más grande? Perder la vida. Estar al borde de la muerte. Los que niegan a Cristo en ese punto demuestran que no fueron de Él. Pero los que son fieles a Cristo, aún en ese punto crucial, aunque duro y difícil, realmente se demuestra que el Espíritu de Dios reposaba en ellos. Porque ningún ser humano puede soportar tal tentación. El hermano Paul Washer cuenta sobre un niño que había sido detenido por radicales musulmanes y estaba a punto de morir, o sea, lo estaban amenazando de muerte. Y el niño decía, no quiero negar a Cristo, tengo mucho miedo, por favor no me maten, pero no quiero negar a Cristo, por favor no me maten, y se los decía. Y al final lo mataron al niño. Y el niño murió, pero no negó al Señor Jesús, tenía miedo, de verdad, también es de humanos, es natural. Pero el Señor le dio una capacidad, una fuerza tal de que es imposible para mí negarlo. Hay alguien más importante y es Cristo Jesús. Pero es la muerte de un inocente. El cielo está lleno de gente. Y ahorita en realidad quiero leerlo ya, aquí lo tengo. El cielo está lleno de esta gente inocente, que fueron inocentes porque fueron lavados por Cristo, no porque nunca hayan pecado. Pero quiero leer en Apocalipsis 12:11, aquí habla de almas en el cielo. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Amén. El problema nuestro, muchos de nuestros problemas, no son por una baja autoestima. En realidad son por una autoestima exageradamente alta. Pues estimamos demasiado nuestras vidas como si fuera algo que tenemos que aferrarnos a ella y punto. Al precio que sea.
Así me toque negar a Cristo, no me importa. A mí que me ha dado esa religión, yo quiero mi vida. Pero estos que son mencionados en la Biblia tienen una condecoración especial, porque ellos no amaron sus vidas, sino más bien que llegaron a sufrir la muerte. Número 2. Cristo es mayor que las cosas de este mundo. Versículo 36 al 37. Perdón. Esto dijo el Señor Jesús. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Perdón. Hermanos, si los afanes por las cosas terrenales, como mencionábamos la semana pasada, por los intereses de los hombres, si estos afanes nos alejan de Cristo y de hacer su voluntad, y nos alejan de nuestra fe en Él, sino que nos atraen a poner nuestra fe en las cosas de este mundo, si eso pasa, entonces estamos poniendo por más importante a este mundo y a sus cosas que a Cristo. Cristo fue quien creó el mundo, hermanos. Cristo no es cualquier persona o cualquier religión que encontramos en, no sé, por ahí. Cristo es el Señor y Rey de este mundo. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, incluyendo este mundo. Así que nosotros, teniendo por más importante la creación que al Creador, realmente estamos negando y rechazando a este único y soberano Salvador. Lo crítico que se menciona acá, lo crítico que Jesús menciona es esta frasecita: y perder su alma. O sea, este es un asunto bastante crítico, esto, tener por más importante las cosas de este mundo que a Cristo, realmente nos está llevando por un camino de perder nuestra alma. Entonces, Jesús en esta parte está, número uno, contrastando el valor de las cosas de este mundo con el valor de la vida eterna. Diciendo entonces que es más valiosa la vida eterna que la vida en este mundo y las cosas y los deleites de este mundo. Y lo segundo es que seguirle a Él es salvar nuestra alma. De verdad, no hay otro camino de salvación. Cristo es el único camino a la salvación. Seguirle a Él es salvar nuestra alma. No seguir este mundo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguirlo a Él realmente es ir hacia un destino eterno de gloria y de gracia. Si las cosas de este mundo entonces son lo que nos dice, ya va Cristo, espérate tantito, al rato. Si es eso, entonces estamos por perder nuestra alma. Podríamos perdernos en el infierno por elegir a este mundo. Hace unos días platicaba con mi esposa acerca de una amiga de España, que ella formó parte de la edición de una Biblia, y en la Biblia ella lo que hizo fue poner su testimonio. Ella dio su aporte, fue con su testimonio personal de vida. Entonces, su testimonio personal también incluía algunas cosas familiares, ¿verdad? Ella no me dio detalles aquella vez que me platicó, pero su mamá leyó eso. Y su mamá, al ver eso, la corrió de la casa. Y realmente la echó a la calle. Ya luego ella tuvo que buscar la forma de cómo vivir y en dónde vivir.
Y así estuvo por meses. Pero si los afanes de este mundo, por ejemplo, un techo, una cama, son más importantes que Cristo Jesús, entonces, pues perdemos nuestra alma. Esta muchacha en realidad fue a la calle, quedó sin cama y sin techo, solo por decir de que Cristo la salvó de todo lo que la salvó. Solo Cristo es el camino al cielo, hermanos. Número 3. Cristo es mayor que la vanagloria de este mundo. Versículo 38 dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Vanagloria significa parecer que tengo una gloria, pero realmente esa gloria es de mentira. Es como hacerme una casa de cartón. Se pudiera ver muy bonita y bien pintada, pero apenas llueve, se cae la casa, ¿verdad? Es como tener un pastel de unicel. Lo cortas, puede estar muy bonito, cuando lo cortes te vas a llevar la sorpresa. Y si te lo comes, más sorpresas habrán. Un pastel de unicel no alimenta nada, más bien puede hacer mucho daño. Eso es vanagloria. Algo que no es glorioso en lo absoluto. Y nosotros cuando elegimos la vanagloria de este mundo en lugar de a Cristo, estamos nosotros también rechazando esa salvación y esa vida eterna que solo encontramos en Él. Si hay algo con lo que alguna vez, y ahora menciona el tema de la vergüenza, pero si hay algo con lo que alguna vez algún cristiano ha batallado, ha sido con su propia vergüenza sobre su fe. Esto no es un secreto. Realmente en algún momento hemos sentido la vergüenza de decirle a alguien el Evangelio y hablarle de Jesucristo, ¿no? Pues, luego sí. Sin embargo, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, cuando tiene esa vergüenza, él sabe que tiene que luchar en contra de la vergüenza, en lugar de luchar en contra de Jesús. Y a la vergüenza más bien la tiene yo siento esto, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es testificar de Cristo. Esa persona podría ser salva. Y luchamos contra la vergüenza y la ponemos a un lado. Por cierto, si hemos estado conscientes de que teníamos que luchar con la vergüenza y no simplemente, no, pues me da pena y no lo voy a hacer, y quedarnos así, si nosotros estamos realmente batallando contra la vergüenza, eso es una buena señal. Realmente es un buen sentir, eso es una buena alerta, es una luz verde. Y aquí nos está diciendo de que, parece ser que el Señor me está enseñando algo más importante que mi propia vergüenza. Entonces el Señor es quien me está pastoreando. Bendito sea el Señor. Tomemos en cuenta lo que el Señor dice acá: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Tomemos en cuenta este asunto. Se están avergonzando de mí ante una generación que es perversa. Nos vamos a avergonzar del santo y del justo ante los injustos y los malvados. Eso es incoherente, eso es ilógico. Eso es como que tengas un Ferrari, ¿verdad?, de los últimos que salieron, y se pare a tu lado un bochito, todo golpeado y todo feo, y a ti te dé vergüenza y quieras esconder el Ferrari. Eso es realmente tener por más importante el criterio de los que son injustos, de los que se han revelado al Señor y no les interesa el Señor que nos salvó. Tener más importante la opinión de ellos que la verdad del Señor que nos salvó.
Eso es ilógico. Eso no tiene sentido. ¿Por qué entonces nos avergonzaríamos del que verdaderamente es justo, del que sí tiene la razón, solamente porque la mayoría de la gente es rebelde y no quieren al Señor? Entonces, ¿por qué habríamos de tener vergüenza y no confesar a Cristo como que, por ejemplo, en el trabajo o en la calle estando ahí, que alguien diga algo, ¿verdad? Como que, no, sí, sabemos que esta es la esperanza de México, por ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ya he mencionado 2 veces este asunto. Por poner un ejemplo, esta es la esperanza de México. Y ya va, o sea, solo hay una esperanza y es Cristo Jesús. Que nosotros no tengamos vergüenza de decir la verdad, porque la verdad prevalecerá por la eternidad, pero la mentira se va a caer. ¿O por qué nosotros tener vergüenza de llamar la atención a alguien que abiertamente está pecando y decirle, sabes, amigo o amiga, estás pecando, estás ofendiendo al Señor? No, es que si le digo eso y luego no me habla más, pues que no te hable, ¿verdad? John MacArthur una vez dijo más o menos así, y si se ofenden por lo que... él dijo como que se ofendan, aunque sea una vez, porque ellos han pasado toda su vida ofendiendo al Señor. Que se ofendan. Y la verdad sería algo bueno probablemente para sus almas haber recibido una supuesta ofensa por haberles dicho la verdad. Es mejor ofender con la verdad o herir con la verdad que, no sé, cuidar con la mentira. El ofendido es el Señor. La ofensa contra Dios es infinitamente más grande que la ofensa de un pecador. Si un pecador se ofende, vaya, ya era hora, ¿verdad? Qué bueno que por fin se ofendió a algo. Porque el Señor se ha ofendido desde siempre por causa de ese pecador. Dice en Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Si nosotros entonces estamos temiendo a la reacción de las demás personas, vamos a ser sus esclavos. No, es que no te lo dije porque es que luego te podías poner enojado y... No, hombre, vamos a ser sus esclavos, vamos a estar complaciendo sus deseos nada más. Y nosotros no estamos llamados a complacer los deseos de todos. Será imposible. El Señor Jesús mismo no complació a todos. Sanó a muchísima gente, pero darles la razón, no les dio la razón. Querer agradar a todos es un lastre, es un estorbo para nosotros seguir el camino de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, si yo fuera todavía un agradador de hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Hermanos, tenemos que elegir entre servir a Cristo o servir a los pecadores. La vanagloria de este mundo es de que recibir los aplausos de la gente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eres! Me encanta escuchar cuando predicas porque me dices tantas cosas buenas. El Señor Jesús le dijo a la gente, ¡ay de aquellos que son felicitados por todos, ¿verdad? Que la gente se alegra cuando los ven. ¡Ay de aquellos! Porque también hacían sus padres así con los falsos profetas. Los trataban con mucho respeto y admiración. Así también hacían con los falsos profetas. ¿Nos vamos a comportar entonces como los falsos profetas a querer estar recibiendo los elogios y la aprobación de la gente? No quiere decir que vamos a andar por todos lados señalando el pecado de todo el mundo. Y tú también, y tú también. No, no se trata de eso. Se trata es de ser fiel a Cristo y a su verdad. Y nosotros entonces teniendo la oportunidad de decir la verdad de parte de Cristo,
la digamos. Realmente es algo muy pesado tratar de seguir a Cristo y tratar de agradar a los hombres. Vamos a tener que elegir entre unos u otros. Es una pesadilla para el que en verdad desea solamente ser un discípulo de Cristo. Juan 12, 42 al 43, hace rato lo leímos. Dice así: sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. La vanagloria no lleva nada, es verdad, es como comerse un pastel de unicel. Tratar de quedar bien con la gente de este mundo, solo porque son gente, o solo porque son mayoría, es desgastante, es frustrante. Nos va a impedir seguir a Cristo. Y como en el caso de estos gobernantes, no nos va a dejar confesar a Cristo. Pero la palabra dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Esa palabra fue dicha a los romanos, y ya ahorita leí un poco acerca del contexto de los romanos. Confesar que Jesucristo es el Señor y no César podía costarles no solo su reputación, sino sus vidas. Santiago 4:4 dice: oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Meditábamos en estos días acerca de lo que implica ser enemigo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si en lugar de nosotros amar tanto nuestra vida, amamos más a Cristo, hay algo que nos va a hacer verdaderamente libres, y es solo tener a Cristo como nuestro Señor y Rey. De verdad. Es una libertad que a lo mejor nos lleve a prisiones como hacían con los discípulos, ¿verdad? Pero la libertad no está en no tener cadenas, está en hacer la voluntad del Señor. Eso es ser libre. Ser libre es tener la capacidad de hacer lo que es justo y de lo que es verdadero. No lo que yo quiero, porque cuando hacemos solo lo que queremos, somos esclavos de nuestros deseos. Pero el que ama a Cristo por encima de su propia vida podrá hacer la voluntad de su Señor y honrar a su Señor y glorificar a su Señor, aunque eso le cueste reputación, alabanzas de la gente, aún su propia familia. Así que tenemos un llamado. ¿Queremos seguir a Cristo? Entonces, neguémonos a nosotros mismos, tomemos su cruz y hagamos su voluntad. No amemos este mundo ni las cosas de este mundo. Amemos a Cristo nada más. Amemos a Cristo más que a nuestra propia vida. Si el dolor y la salud se quebranta, que en lugar de solo haber quejas, porque realmente el dolor trae quejas, pero en lugar de solo haber quejas, que prevalezca una alabanza, porque Él aún he de ser alabado, salvación mía y Dios mío. Él es nuestro Dios y Señor, más que la vida, más que el aire que respiramos. Hay cristianos que han muerto asfixiados por ser cristianos. Cristo fue más valioso aún que el oxígeno que ellos necesitaban respirar. Él es el Salvador
no la gente. La gente no murió en la cruz por nosotros. La gente puede hacer y decir lo que quieran, y ojalá Dios tenga misericordia, pero nosotros, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hay un camino, y es Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por pastorearnos. Tú nos pastoreas, Señor, y realmente nos llevas a verdes pastos, nos llevas al buen alimento, Señor, que solamente nos puedes dar tú con tu palabra. No existe otra cosa, Señor, que realmente pueda nutrirnos. Y nosotros somos santificados en tu verdad, Señor, en tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor, por ella. Gracias por decirnos la verdad. Gracias por no ocultarnos lo que implica seguirte a ti, Señor, sino por decirnos claramente lo que implica ser tu discípulo. No hay nada más en este mundo para nosotros, Señor, más que tú. Y no hay nada más en la eternidad para nosotros, sino solamente tú, Jesús de Nazaret. Aquí nos tienes, Señor, pues no queremos nada más en el mundo, como dijo el salmista. Te queremos a ti. Queremos que respondan nuestras peticiones, pero por encima de estas peticiones te queremos a ti, Señor. Aquellos en el Éxodo clamaron porque tu presencia se iba de ellos. Señor, te queremos a ti, como aquellos también necesitaban de ti. No queremos a nadie más ni a nada más. Tus bendiciones son buenas, pero tú eres mejor, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser testigos fieles. A hablar la verdad de tu palabra. Aunque eso cueste amistades o cueste familias o tantas cosas, realmente duele la separación, Señor, pero tú eres nuestro consolador en medio del dolor. Eres tú, Señor, quien consuela nuestros corazones y nos dices, no temas, yo estoy contigo. Señor, enséñanos, danos tu verdad. Si nuestros corazones están llenos de tu verdad, Señor, de tu palabra, podremos ser confortados en medio de este mundo hostil. Te pedimos esto, Señor, porque sin ti no podremos hacerlo. Ayúdanos a ser fiel, para gloria de tu nombre nada más, ni siquiera para gloria de algo o de alguien más, Señor, sino para gloria de tu nombre. Queremos servir a tu reino. Gracias, Señor. Amén.